Todos sabemos que el Señor Jesucristo se refirió al enemigo de nuestras almas como el padre de mentira, porque cuando habla mentira de suyo habla, o sea, todo lo que hace, todo lo que habla es mentira, no puede producir otra cosa. Y estuve meditando en la forma en que yo iba a entregar este mensaje y qué título podía ponerle, y pues no me pareció mal usar este que dice cuando Satanás fue soltado de su prisión. Y vamos a estudiar este instrumento, porque es un instrumento. Acá en esta parte donde está el rostro del primer presidente de este país, de esta república se supone, dice, esta nota es, this note is a legal tender for all debts, public and private. Ok, esto dice que esta nota es un instrumento legal para toda deuda pública y privada. Entonces, yo hace años vi videos, muchos años atrás, muchos videos, yo creo que estamos hablando mínimo 15 años atrás, donde habían personas que hacían muchos videos de esto, hablaban de los Illuminatis, de las sociedades secretas, y este billete fue el que usaron mucho. Y había muchas conspiraciones, muchas ideas, teorías de todo tipo. Algunas eran sofisticadas, otras interesantes, pero esto que estoy haciendo no es, vamos a decir, porque vi alguna conspiración acerca de esto, sino esto fue en oración, orando, y el Espíritu Santo guiándome a observar por mí mismo lo que muchos han observado. Muchos han doblado esto, lo han doblado en partes, le han doblado así, de repente han visto un edificio quemándose, o sea, han visto acá, lo han doblado, han hecho muchas cosas con este billete. Pero esta vez lo que voy a hacer es entregarles lo que en una investigación privada, y después de mucha meditación y mucha búsqueda en oración en la palabra, viendo la palabra y toda esta nueva temporada, me he atrevido a hacer este video, esta enseñanza. Y se trata de eso, cuando Satanás fue soltado de su prisión. Y vamos a analizar algo que pues todo el mundo y en todas partes del mundo pueden tener esto. Así que pueden corroborar si estoy diciendo lo que está allí y que no es algo que me estoy imaginando. Entonces vemos que en este billete, en la parte central, la famosa pirámide, y vamos a, como les digo, esto es algo que muchos lo han hablado, pero esta enseñanza es particular, es un análisis propio, que puede coincidir con lo que han hablado muchos, está bien. Vemos acá el famoso ojo, vemos la cúpula de la pirámide que está separada, hay un espacio aquí. No sé si están de acuerdo en que de aquí a aquí hay un espacio. Es un espacio de tiempo. Un espacio de tiempo. Y esto lo hago porque tenemos que usar el sentido común, porque una de las cosas que lo tenemos que poner en absolutamente en piedra estampado es que en el reino de Dios, Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Él destruyó al que tenía el imperio de la muerte, esto es a saber, al diablo, cuando Él fue crucificado, despojó a los principados y potestades y los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos en la cruz. O sea, tenemos que tener bases sólidas para poder interpretar todo lo demás. Y una de las cosas importantísimas es que dice la palabra de Dios, y ante Él están sujetos todas las cosas, sean tronos, dominios, principados, potestades, arcontes, reyes, exousias y dunamis y poderes. Todo está bajo sus pies y se sujetan a Él. O sea, esto no es en el futuro, por si acaso. O sea que si alguien cree que en el futuro recién Dios va a tener fuerza contra la fuerza del enemigo, está mal, está equivocado. La escritura dice claramente, Él destruyó por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Ahora, el problema para nosotros es el tiempo, el kairos, el cronos, mejor dicho. Entonces, entendiendo eso, quiere decir que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes y Señor de Señores hoy. Siempre lo fue, lo es hoy y lo será. Entonces, cuando Él hizo lo que tenía que hacer, lo hizo introducido en el tiempo histórico de la humanidad, de la tierra que Él creó y del cosmos y de los sistemas y de los aiones y de los siglos, Dios siempre es Dios. Entonces, entendiendo ese fundamento, vamos a analizar esto. ¿Por qué? Porque al ser el Rey de Reyes y él simplemente lo que está pasando hoy es el que está esperando que todas las cosas se cumplan. Una vez le dijo ¿cómo se llama? A uno de las almas que estaba reclamando en Apocalipsis, dice, las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea, aquí lo que vemos, si queremos ser honestos con la verdad, en lo que acabamos de leer, es que Dios tiene tiempos. Tiene tiempos, mitad de un tiempo, un cuarto de un tiempo. Como se quiere interpretar, ¿qué significa eso? Que el tiempo de Dios no es nuestro tiempo exacto. O sea, conocerlo exactamente sería un atrevimiento, pero Él dijo que nosotros no estamos en tinieblas para que aquel día nos sobrecoja como ladrón, le dijo a sus discípulos en aquel tiempo. Entonces, su palabra permanece para siempre. Significa que también la podemos aplicar a nuestras vidas. Si el Señor se lo dijo, pues en el tiempo donde estaban sus apóstoles, sus discípulos, cuando les hablaba y les decía todo lo que les dijo, le dijo, pero ustedes no están pues en las tinieblas, porque los que se embriagan de noche y en tinieblas se embriagan, pero nosotros tenemos la luz del Señor, el Espíritu de Dios nos guía. Entonces, cuando el Señor está hablando, aquí en lo que acabo de leer, el capítulo 6, Él dice, Señor, ¿hasta cuándo? Entonces descansen un poco porque yo voy a permitir algunas cosas que sucedan, y entre ellas Él dice, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos. Ahora, ¿quiénes son sus consiervos y hermanos? Pues los que han sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Entonces fueron muertos por ellos, y aquí Dios claramente dice que esperen un rato hasta que se complete el número de sus hermanos y consiervos que también habían de ser muertos como ellos. Que también habían de ser muertos como ellos. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué significa? Lo que entiendo es que Dios en algunos instantes permite que la gente sea tribulada. Hay un versículo que dice que Satanás les va a dar tribulación. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de ustedes en la cárcel
Entonces, lógicamente, una persona encarcelada que la meten en la cárcel se llena de temor. ¿Hasta cuándo voy a estar acá? Aquí me van a matar, esta gente malvada. Entonces va a tener presión, va a tener temor. Y el Señor le dice acá a la iglesia en Esmirna, vas a ser echado en la cárcel por el diablo para ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Entonces, cuando en esa temporada pasada, cuando trataba yo de interpretar y de espiritualizar todo, yo decía, bueno, 10 días debe ser ¿cuánto? Debe ser un... No, o sea, no vamos a inventar. 10 días son 10 días, de 24 horas cada uno, y alguno quiere decir, no, pero el día tiene 12 horas, como dijo el Señor, no vamos a discutir en eso. Pero lo que estamos viendo acá, que pasaron 10 días ya de luz del sol, vamos a decirlo así, donde algunos de la iglesia en Esmirna tuvieron tribulación. Sé fiel hasta la muerte, dice, y yo te daré corona de vida. Sé fiel hasta la muerte. Y acá lo confirma que algunos van a ser muertos como ellos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que en los misterios de Dios tenemos que aplicar hoy en este tiempo una fe absoluta en su palabra y confiar de todo corazón, porque Él dijo, no temas, no temas. Pedro temió y se empezó a huir, a hundir en el mar. Entonces lo agarró el Señor y dijo, ¿por qué dudaste? ¿Por qué tuviste temor? Estabas haciéndolo bien, Pedro. Entonces, el que quiera salvar su vida la va a perder. Confía en esas palabras. No es fácil. No es fácil, no pretendo yo acá decir, no, yo sí, no es fácil. En absoluto, no es nada fácil que venga uno con una pistola y te está a punto de matar y te demande algo y vas a probar tu fe. Y el Señor literalmente te dijo, no temas. Al final, el clímax de una situación de emergencia sería lo que dijo Pablo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, tenemos que ser consecuentes con las escrituras y chequearnos si verdaderamente tenemos esa clase de fe. Para verdaderamente confiar en el Señor, que Él nos ha dado vida eterna. Y ahí es donde caminamos. Porque dice, el fruto de vuestra es la santificación, dice la palabra de Dios, y el fin de eso es la vida eterna. Al final, la meta, el premio del supremo llamamiento es un cuerpo resucitado, glorificado como el de Él, y eso vamos a hablar también en un momento acerca de la resurrección y del cuerpo glorificado, pero en este día vamos a concentrarnos un poco más en esto y vamos a hacer un análisis y voy a tratar de avanzar bien rápido. Entonces estábamos viendo aquí que en el reino de Dios todas las cosas son legales y como Él es la cabeza de todo principado y potestad, entonces quiere decir que el diablo y toda su fuerza y todas sus legiones se tienen que sujetar y tienen que hacer las cosas legales. Estaba escuchando a un ex Rosacrucian, o sea, un rosacruciano de los Rosacruces, que esa es una de estas sociedades secretas, igual que los masones y muchos, los caballeros de Malta, demasiados, de todo tipo de sociedades, todos coinciden y hay muchos videos ahí en el internet donde ex satanistas de alto rango, o sea, todos dicen en un 100% lo mismo, que tiene que ser legal, no pueden hacer nada ilegal. Por eso es que esta gente tiene que hacerlo legal, porque si no, Dios no lo va a permitir. Entonces, se ha interpretado mucho de este ojo. Oh, este es el ojo de Horus, este es el ojo del diablo, de Lucifer, este es el... Sí, o sea, son teorías, pero lo que el Espíritu de Dios nos está guiando es más allá de todo lo que la gente mundana
Porque una cosa la voy a decir así, voy a hacer un paréntesis bien grande. Todos aquellos que creen que estamos girando en una esfera giratoria a 1600 kilómetros por hora, con la pelota inclinada a 66.6 cuando le quitas los 23.4 grados, suspendida en el aire, y que nunca se puede viajar de norte a sur, los aviones nunca viajan así, sino siempre viajan así, ¿por qué será? O sea, si tú estás creyendo eso, definitivamente tienes una tremenda ventaja, no vas a entender nada, y si entiendes algo, pues quiero decirte que estás absolutamente ciega total, te lo digo, si te ofendes, te resientes, investiga. Entonces, muchos han hablado de este tema y la gente que vive en pecado, que su entendimiento está entenebrecido, jamás y nunca, pueden acertar muchas cosas, pero jamás y nunca van a tener la verdad. Jamás y nunca. Entonces, por eso estamos analizando de nuevo ya, no porque me da la gana de ver un montón de videos y la gente que dice, no estoy repitiendo nada. Estamos haciendo por el Espíritu de Dios un análisis de lo real. Lo real, tan real como esto. Entonces, vemos acá la cúspide de una pirámide y hemos visto absolutamente en la primera enseñanza una que tuvimos acerca de la Nueva Jerusalén, que dicho sea de paso, la revelación de Dios es progresiva y en ese tiempo hicimos un video, una enseñanza de las características de la Nueva Jerusalén y enseñé que era piramidal, de la forma piramidal porque está, dice la palabra de Dios, está establecida en cuadro. Y explicamos que la palabra griega en cuadro significa del mismo tamaño por todos los lados de la base. O sea, si la base es cuadrada, está establecida en cuadro, está establecida, que su base, la base está en cuadro, o sea, es un cuadro. Entonces la gente se imaginó, oh, mira, entonces se dibujaron un cubo. No, la Biblia no dice que fue un cubo, no, sino que la base es cuadrada, pero el alto es del mismo tamaño de la base. Es una pirámide. La Nueva Jerusalén es de forma piramidal. Para el que quiere discutir y todo, no tengo tiempo, no me interesa. Y si tú piensas que no, está bien, te respeto y eso es todo. Ahora, lo que vemos acá es que hay una separación y vamos a analizar las palabras que están escritas e impresas. Y lo primero que quiero ver es que esto que está acá abajo dice Novus Ordo Seclorum y abajo también dice el gran sello. Se me está pasando una cosa. Acá se me está poniendo aquí una palabra importante. The Great Seal. El gran sello. El gran sello. Importante. Voy a modo de para esta enseñanza voy a escribir apropiadamente de una manera legal. Tiempo con letras minúsculas. El gran sello en inglés con letras mayúsculas capitales, todas las letras. Todas las letras. El gran sello escritas con letras capitales. Entonces, en la base de la pirámide, en números romanos, 1000, la M de 1000, la D de 500, la C de 100, otro 100, la L de 50, la X de 10, la B de 5 y el 1. 1776. En la base de aquella pirámide que se establece en la tierra es el año 1776 en su base. ¿Qué sucede? Que esta pirámide está separada de la cúspide, hay un espacio y vemos un ojo que pues está en la parte superior
y está mirando como observando. Es un ojo que todo lo ve. Que yo sepa, el diablo no tiene la capacidad de verlo todo. O sea, no sé si alguien no está en desacuerdo conmigo, lo respetamos, pero absolutamente yo lo tengo bien claro. El Señor Dios es el único Dios altísimo, omnipotente, omnisciente y ¿qué más? Todos los ovnis, poderoso, lo sabe todo, lo ve todo y omnipresente, está en todo lugar. Entonces, el único ojo que todo lo ve, aún lo profundo del abismo, lo profundo de las tinieblas, porque el Señor dice, para mí me da lo mismo la luz o las tinieblas. Entonces, el único que tiene la autoridad de verlo todo es el Dios Altísimo. Ahora, no vaya a haber por ahí uno, el pastor Felipe dijo que es el ojo de ese Dios. Estén atentos. Yo estoy diciendo que el único ojo que lo ve todo son los ojos de Dios. La tierra es el estrado de sus pies y el cielo es su trono. ¿A dónde vamos a ir de su presencia? Si subimos al cielo está ahí, si descendemos al abismo está ahí, si cruzamos al otro mar, ahí nos alcanza su espíritu, dice la palabra de Dios. Entonces, estamos hablando bíblicamente y el que tiene oídos para oír, que oiga. Hay una separación, hay una gloria acá. Para mí representa a Dios que es testigo. Porque el diablo tiene que hacer las cosas legales. Porque si no le haces cosas legales, créeme, no tiene ninguna autoridad absoluta y Dios jamás lo permitiría. Porque Él es el rey y el señor de todo. Lo que pasa es que le está dando un chance. Entonces, por eso, lo que estamos hablando acá es que en este billete aquí, en esto, tiene que ser legal. Y para que sea legal, ellos ponen aquí y representa al único Dios verdadero como testigo. Lo ponen a Dios mismo como testigo, que tienen un espacio de tiempo. Hay un espacio de tiempo hasta que Él descienda y Dios mismo complete eso. Ellos saben que hay un espacio, un tiempo. No está completada la Nueva Jerusalén, pero ellos legalmente lo hicieron porque Dios habló. Entonces, aquí, en esta parte del sello, donde está la pirámide, en la parte de arriba del sello, porque esto es circular, todos pueden ver esto. Dice Anuit Coeptis, es una palabra en latín. ¿Qué significan los cohetes? Entonces, si lo traducimos al español, porque el inglés, él dice undertaking. Él ha aprobado nuestro undertaking. O sea, en español sería, Él ha aprobado nuestra toma. Él ha aprobado nuestra empresa. Él ha aprobado. ¿Quién es Él? La pregunta es, Él. En inglés se lee mejor, créeme, porque esto fue diseñado en inglés, por eso que el inglés se lee muy bien. Entonces, la mejor traducción que yo puedo darle, porque busqué traducciones, pero la mejor traducción es la palabra toma. ¿Por qué toma? Si van a los estudios, a cualquier estudio del colegio donde van, la toma de la Bastilla, por ejemplo, famoso, es un pasaje famoso de la historia universal de Francia, la famosa toma de la Bastilla, la famosa toma de Jerusalén en el año 70. Entonces, la toma. Y dice, Él ha aprobado nuestra toma. ¿Dónde ponen esto? Arriba, justamente acá arriba lo ponen. Él ha aprobado, es legal. Y por cierto, aquí en una parte de acá dice, esta es una nota legal. Y lo ponen y por escrito, esto es legal. En mi interpretación personal, te están diciendo legalmente y lo están escribiendo con un sello. Es un sello, es un gran sello legal.
donde dice, Dios ha aprobado nuestra toma. Hemos tomado la tierra legalmente. Entonces, cuando después de muchos años de investigar tantas teorías de la conspiración, yo siempre decía, Dios mío, el Capitolio, ahí hay el Washington, el apoteósico cuadro de Washington en la cúpula, donde Washington parece Dios. No sé si lo han visto. Si no lo han visto, pueden ir al internet y mirar ahí una belleza de pinturas hermosas, y ahí está Washington, parece Dios. Se llama Washington el apoteósico, no sé cómo, tiene un nombre. Entonces, estamos viendo esto. Hay un espacio de tiempo. Él ha aprobado nuestra toma. Y la famosa frase, "In God we trust". Pero nuevamente, muy interesante, todas en letra capital, en letra mayúscula. Porque tiene que ser legal. Para el que no sabe, en las leyes de derecho legal y marítimo, de la ley del mar, en la ley marítima, una cosa es Felipe Santiago Canepa, todo en mayúscula, y otra cosa es, pues, mi nombre correctamente. La primera es una mayúscula F, y luego minúscula la E, la L, la I, la P, la E, y etcétera. Y otra cosa, todo en mayúscula, porque las mayúsculas legalmente, en el orden legal, esto no estamos hablando del colegio, de una empresa que le da la gana de escribir así, o la mamá o la abuelita que te enseñó. Eso, la gente que haga lo que le dé la gana, pero cuando la última Corte Suprema, por eso que hay una Corte Distrital, una Corte Provincial, una Corte Federal, una Corte Suprema, y la Corte Suprema tiene otra Corte Suprema que es la más allá, y la último, cuando se apela, lo último es Dios mismo. Satanás lo sabe, bendito sea el nombre del Señor, yo lo sé también. Por eso que tenemos que estar bien parados en el fundamento y no tenemos que darle ningún derecho legal al enemigo para pedir que nos zarandee. Porque cuando nosotros no andamos como Dios quiere que andemos y estamos andando en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si estamos y caminamos en luz como Él está en luz, entonces tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo entonces es efectiva, nos limpia, nos mantiene limpios y podemos caminar en victoria. Aunque andemos en valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque Él nos infunde aliento. Él adereza mesa delante de nosotros en presencia de todos los demonios. Él unge nuestra cabeza con aceite, nuestra copa rebosa, caminamos confiados porque Él dijo: tendréis poder y autoridad sobre toda la fuerza del enemigo. Escrito está, y eso se cumple. Tiene que ser legal. ¿Qué más? Lo que sigue en este sello es que ellos pusieron en capital, letra capital, "In God we trust". Se supone que dice, "en Dios confiamos". Entonces, pues legalmente se lee "In God we trust", pero esto no es legal. Eso no es legal. O sea, de acuerdo a las leyes marítimas que gobiernan la ley de la tierra, porque de eso se jacta en la bula papal, no me acuerdo qué papa en la bula papal dijo que no, que la iglesia tiene derecho a que toda persona que nazca nos pertenece. O sea, busquen ese estudio, yo lo estudié hace tiempo, ya hasta se me olvidó, pero tengo la idea. O sea, por eso que nosotros cuando nacemos nos dan una partida de nacimiento, ¿no? Una partida de nacimiento donde nos escribe nuestro nombre. Entonces, legalmente nosotros le pertenecemos y no podemos hacer nada. No puedes ir al colegio, no puedes manejar si no tienes tu partida de nacimiento. ¿Quién eres tú? Entras. Es otra historia, pero esto no es legal. Legal, o sea, legal al máximo nivel de Dios, esto no es legal. Pero el demonio, como es mentiroso y padre de mentira, pues a la gente no sabe. La gente no sabe. Así que la gente habla lo que quiera, le da gana, pero atrás se ríen y dicen, ese es su problema. Se lo hemos dicho, aquí está, Señor, aquí está.
Si ellos no entienden, es el problema de ellos y Dios tiene que permitirlo, como permitió lo que acabamos de leer en Apocalipsis 6, permite lo que permite. Ahora, continuando, legalmente no dice eso. Luego hay otra fase que dice Novus Ordo Seclorum. En la parte de abajo del sello dice Novus Ordo Seclorum. ¿Qué significa nuevo orden secular? Nuevo orden mundial, le llaman algunos. Nuevo orden secular. Entonces, la interpretación más importante que yo creo que de acá, seclorum, tiene la raíz de eso, es la palabra secular. De ahí viene la palabra secular, de la palabra latina. Y entonces lo que está diciendo, ahora, ¿qué significa secular? Que no es, esto secular es que no es religioso. No es religioso. O sea, en otras palabras, no Dios. O sea, Dios no está ahí. Dios no está allí. O sea que este orden es sin Dios. Eso es lo que quiere decir. Nuevo orden secular. Y empieza la toma de la Bastilla, la Revolución Francesa, donde el humanismo se levanta como pues la diosa de la libertad. Pero es una libertad, como decía, hay un dicho famoso de la guerra de independencia de Estados Unidos y también la de Francia, libres de la tiranía del rey, o sea, libres del rey. Ese era el dicho. No más rey. No, Montesquieu, Robespierre, por allá, Napoleón, Washington por acá, todo al mismo tiempo. Todo al mismo tiempo. Es importante que se me vino ahora mismo, porque para mí es importante. En todas las investigaciones que estaba haciendo, voy a buscar delante de ustedes mismos. Yo sé que esto es una parte de la... Pero yo apunté aquí, en todo lo que estaba estudiando, algo interesante, me pareció muy interesante. La cantidad de personas famosas que tienen algo en común. Ok, aquí está. Algo en común, pero ahora lo vamos a leer, pero siguiendo en donde estábamos. Entonces, se establecen en 1776 legalmente delante de Dios legal, porque Él ha aprobado nuestra empresa, Él ha aprobado nuestra toma y en Dios confiamos. O sea, nos engañan a la humanidad, pero a Dios le dice, por si acaso, esa es tu palabra, confiamos en lo que tú dijiste. Y lo hacen en base a lo que Dios habló. Por eso dice, se ríen y dice, bueno, en Dios confiamos lo que Él dijo, es legal. Entonces, luego en la otra cara del billete, en esta parte de acá, aquí habíamos visto esto, está la cara del primer presidente, Washington. Y es interesante que estaba hablando de Washington. Y Washington se encuentra en el Distrito de Columbia. Quiero que sepan, para los que no saben, que el Distrito de Columbia, Washington, no pertenece, no es parte del gobierno de Estados Unidos. Si alguno no sabía, pues investiguen, no tengo tiempo para eso. Eso prácticamente es una verdad, pero como la gente, la 99.9 no lo sabe, entonces es legal que la gente no lo sepa, pero legalmente no pertenece. O sea, Washington, D.C., del Distrito de Columbia, y Columbia es la famosa mujer que sale de las películas de Hollywood con la luz alumbrando ahí
y sabemos que Columbia es la diosa esa, y al final lo que representa, ya sabemos que es a Lucifer, pues con la antorcha que es el que pues alumbra. Entonces esa es la historia real, legal. Entonces estábamos viendo aquí Washington, que es el primer presidente, y Washington se dedicó, y esto lo pueden buscar, está el internet lleno de documentos que hablan, fotos y referencias y libros, que mientras Washington estaba destruyendo ciudades, catedrales, se fue hasta Canadá, por Europa estaba simultáneamente Napoleón en todas sus guerras napoleónicas, y vaya a saber si Napoleón fue un personaje real, no lo sé, pero lo que sí sé es que se le atribuye pues un montón de conquistas, un montón de ciudades quemadas, catedrales y edificios y incendios hasta en África, en Rusia. Entonces estoy diciendo que la estatua, hay una estatua famosa de Napoleón que literalmente abajo en la inscripción dice ni Apolión, o sea que significa yo Apolión, como el dios, el Apolión, el rey del abismo. Entonces nace el culto a la libertad pues en esta fecha. Entonces empiezan a hacer el culto a la libertad, empiezan al culto a la libertad total. El famoso satanista Aleister Crowley dice una frase, do your will, como diciendo, haz tu voluntad, haz lo que te dé la gana. Es un satanista que dice, pues el récord, que es un hombre de los más satánicos y más malignos que ha habido. Y es horrible lo que se menciona ahí, no lo quiero mencionar acá, pero quiero hacer una lista de personajes. George Washington, primer presidente, Napoleón Bonaparte en Francia, son todas personas lo que se llama con la mano oculta. Al buen entero, pocas palabras. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, autor principal de la Declaración de Independencia, y todos tienen sus caritas allí en los billetes. En el billete de uno está este hombre, en el otro billete está Jefferson, en el otro está Grant, en el otro está Benjamin Franklin, el billete de $100, el de los más grandes está Benjamin Franklin. Este Benjamin Franklin, por si acaso, para el que no sabe, hizo un compendio de cronología y de historia. O sea que el hombre corrigió también historia, se metió también en eso. No solamente hacía lo que hacía, sino que también se metió en esos asuntos. Entonces, mientras en Estados Unidos estaba Franklin, Thomas Jefferson, por dar unos ejemplos, porque si seguimos son muchísimos hasta el día de hoy. En México estaba Miguel Hidalgo y Costilla, José María Morelos, Vicente Guerrero. Ni qué hablar, que una vez fuimos a un encuentro en México y había una estatua de un famoso nombre, se me fue, pero estamos hablando de ese tiempo. En la Gran Colombia, que pertenecía a todo ese sector de Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, estaba Simón Bolívar, Francisco de Miranda y Antonio Nariño, algo así. En Argentina estaba, por supuesto, que pues tocó al Perú también. Está don José, el famoso José San Martín, Manuel Belgrano en Chile, Bernardo O'Higgins en Perú, Hipólito Unanue en Brasil, José Bonifacio de Andrada y don Pedro I. ¿Qué tienen en relación todas estas personas? Todas estas personas, y no solamente, pues, un poco más, Napoleón Bonaparte, Joseph Bonaparte, su hermano José, fue rey de España y rey de Nápoles. Estamos hablando de Marqués de Lafayette, un francés que fue un héroe aquí en la independencia de Estados Unidos. En España estaba Francisco de Miranda, en Reino Unido estaba Will Pitt el joven, en Italia Giuseppe Mazzini, en Alemania Barón de Bonnigue. Interesante que en Italia Giuseppe Mazzini
y con esas cartas de Albert Pike, hablando de las 3 guerras que iban a haber mundiales para establecer, como se dice, lo que querían establecer en esas 3 cartas, en esas 3 guerras, en la carta de Albert Pike a Mazzini, donde se revela el plan del enemigo, el plan de esta gente para llegar al nihilismo. El nihilismo es prácticamente, esa palabra es bien terrorífica. El nihilismo es un desorden y un caos total. O sea, el caos total. Esa es la meta del diablo. Y con esto les estoy dando referencias bíblicas. Ahora, ¿qué tienen todas estas personas en común? Estas personas lo que tienen en común que tienen la mano oculta, o sea, son lo que se llama, viene de la palabra Masons. Viene de la palabra inglés Masons, masones. ¿Pero qué significa Masons? Masons. Entonces, ahora lo voy a explicar porque hay una ventaja en la palabra, en el idioma inglés, porque fue en que originalmente se hizo todas esas declaraciones y todo eso legal. Primero en latín. Lo legal en latín y luego, lógicamente, el inglés. Y avanzando con este tema, quería hablar de esta otra parte del sello. En la otro lado, al lado derecho, está el águila famosa. Y quería decirles que en el imperio germánico, romano-germánico, Santo Imperio Románico, que se llama, en el imperio de Tartaria, que fue ese mundo un poco más antiguo, un imperio que muchos hablan y se ha hablado y se sigue hablando de conspiraciones y teorías, y hay muchísima evidencia de numismática, o sea, monedas acuñadas, hay restos, pinturas, mucha evidencia, edificios, estilos de construcción, muchísimas cosas que dan a entender que hubo un imperio donde se ve por todos lados la misma águila, vamos a suponer así, pero con 2 cabezas. O sea, famosa águila, pero con 2 cabezas. Si ustedes examinan, eso es lo que llaman el sismo de Oriente y Occidente, el imperio, los alemanes, los rusos, muchísimos. Roma usaban el símbolo del águila mirando para el este y para el oeste, pero en interesante, pero en este nuevo orden secular, en este nuevo orden mundial, en este nuevo orden del sistema, la águila famosa con una sola cabeza y tienen el pico como un trofeo, una cinta que aquí está escrito, pues no podía escribirlo tan pequeño aquí, pero lo que está escrito, lo que tiene en el pico, porque el pico del águila es lo que representa el poder del águila, y sus garras y el pico son las 2 partes del águila real, del águila calva, el símbolo de Estados Unidos de poder. Las garras y el pico. ¿Y qué tiene en el pico? Un serpentín, como una victoria, un símbolo que dice E pluribus unum. Es una palabra también, una frase en el latín, donde lo que significa, y todas también lógicamente en letra capital o mayúscula, se lee de muchos uno.
de muchos, uno. ¿Qué significa? Se lo voy a decir coloquialmente. Significa que los chinos, los japoneses, los franceses, los alemanes, los belgas, los rusos, los canadienses, todos son lo mismo, la misma familia, están unidos en un pacto. Y estaba diciendo que todos aquellos personajes que iniciaron toda esta este nuevo culto a la libertad y el 4 de julio de 1776, pues la famosa estatua de la libertad que le dicen la dama de la libertad, y de dama no tiene nada, lo que tiene una quijada bien grande, un rostro bien serio levantando esto, con aquí tiene el libro aquí como unas piedras que está establecido ahí, 4 de julio de 1776, eso es lo que dice. Y en los pies descalzos en la parte de abajo, ahí en esa estatua de la libertad en Nueva York, lo que tiene abajo es una cadena rota. Lo que tiene ahí abajo va aquí una cadena. La cadena sigue, pero aquí quedó rota. Eso es lo que tiene ahí. Pero en el 1776 están bien orgullosos de la libertad del rey. Legalmente ahora están bajo un nuevo orden secular, y lo que estaba diciendo que la característica única, sui generis, es que todos pertenecen a las sociedades secretas. Todos. Y todos los que mencioné son francomasones. Me gusta mucho el inglés la palabra Freemasonry. Esta palabra Freemasonry literalmente significa masonry son bloques de construcción. Masonry es cemento, columnas, ladrillos. Masonry. Lo que pasa es que en español no se entiende bien, pero masonry tiene que ver con ladrillos, tiene que ver con columnas, tiene que ver con concreto, pero básicamente con bloques de ladrillos. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que lo que yo creo que estoy diciendo que ¿por qué se llamaron Freemasonry? ¿O qué es la masonería? Freemasonry. Literalmente, traducido al español significa, pues, prácticamente materiales de construcción o bloques o edificios o construcción de esto gratis. Se encontraron Freemasonry. O sea, que llegó un momento que esta gente se encontró y empezaron a edificar con material gratis. Alguien dejó libre, gratis, podías poseer todo, conquistar todo, y ahí viene esa parte donde tiene 13 flechas que en mi interpretación personal tienen que ver 13 flechas. Las flechas son para conquistar. A partir de esa fecha, uno solo, no más dos divididos, no más derecha, izquierda, republicanos, demócratas, liberales y conservadores. Olvídense eso, todo es un juego del diablo de dialéctica, solamente para producir el caos, encontrar una solución y dominar a todo el mundo, dividir a todo el mundo. Un reino dividido contra sí mismo no puede permanecer. Una casa dividida no puede permanecer. Él dijo, el diablo dijo, me gusta. Y lo usó y lo sigue usando.
¿Desde cuándo? 13 flechas para conquistar, 13 hojas de laurel que representan, ¿se acuerdan lo de Noé? Que vino del ave y le trajo, pues, hojas de laurel como que encontré, pues ya las aguas del diluvio terminaron. ¿Qué significa? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver con la época de Noé, de comenzar un nuevo comienzo, ¿no? Y el águila misma, pues es el símbolo de supervisión, control, poder y expansión. ¿Cuándo es esto? Todo es en esta fecha. En esta fecha. También hay otra parte que tuve que mirarlo con lupa, muy, muy pequeña. Y dice aquí en esta parte, en este círculo aquí pequeñito, verde al lado derecho del rostro, está este sello y que dice el Departamento del Tesoro. Departamento del Tesoro, dice todo escrito acá arriba alrededor. El Departamento del Tesoro, y tiene una fecha acá, que es en 1789. Interesante esa fecha. Se establece el Departamento del Tesoro. ¿Para qué? Para supervisar, controlar, administrar todo el Freemasonry que estaba regado por toda la tierra. Todo el real estate, todas las catedrales, todos los palacios. Lo mismo que pasó en Europa pasó en todas partes del mundo. La Gran Revolución Francesa fue uno de los actos de barbarie más satánicos de toda la historia de la humanidad, donde mataron, degollaron, violaron, al fin, la libertad del rey tirano. Entonces, ahora es uno. Es el águila que va a todas partes, supervisa todo, tiene un gran alcance, conquista, domina. Interesante en la parte del sello. Tiene una balanza. Porque es lo justo, tiene que ser legal. Todo es legal. En Estados Unidos, en este país, todo tiene que ser legal. Todo. O sea que hay videos ahí donde un policía para un vehículo y si uno se sabe defender, pues no necesitas hablar con policía. O sea, hay muchas cosas que son legales y entonces los oficiales y la gente, bueno, cuando se dan cuenta que la persona sabe sus derechos legales, entonces lo dejan quieto. Hay lo que se llama la ley natural. Hay personas, yo no me atrevo porque no soy versado en la ley natural, pero ninguna ley de la tierra puede contra la ley natural porque realmente cuando nuestro nombre está escrito en letras capitales y te llaman, ¿usted se llama Felipe Santiago Canepa? No conozco quién es esa persona. Pero acá dice, en este documento, ese documento dice letras capitales, ese no soy yo. Yo soy una persona natural. Quiero llamarme Felipe, príncipe heredero del reino de los cielos. Ese es mi nombre, puedes llamarme de esa manera si quieres. Y me rijo bajo la ley suprema del Dios Altísimo que creó los cielos, la tierra y el mar. Cuando ya empiezas a hablar así, ni la Corte Suprema de este país puede contigo porque te van a tener que decir, bueno, vayas a su casa, este hombre está loco. Legalmente no pueden hacer nada. El problema es que cuando nacemos, nos damos una partida, entonces nosotros legalmente aceptamos que nosotros, ese papel que dice Felipe Santiago Canepa nació tal día, ese soy yo. O sea, es una persona ficticia en un papel,
pero que me puede afectar a mí, a la persona real, a un alma libre creada por Dios, me puede meter a la cárcel si yo acepto que ese soy yo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de un gran engaño que empezó en una fecha específica porque legalmente se lo permitió Dios. Hoy estamos aquí con una balanza, una escuadra conveniente y una llave de autoridad. Una escuadra. Esto representa la masonería. Así que una llave para abrir. ¿Para abrir qué? Pues para abrir todo el tesoro que se encontraron en 1776 para adelante, legalmente lo podían tomar. Entonces, ay, el pastor Felipe que está hablando tantas cosas raras. Hermanitos queridos, para las hermanitas que pasan ya de los 80 años, agradezcan al Señor que el Señor les ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo, que la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todo pecado y que Él nos ha dado vida eterna. Y si están ignorando y no saben esto, pues continúen ignorando. El que ignora, ignore. Pero ¿de qué voy a hablar ahora? Voy a hablar de una previa línea del tiempo. De acuerdo a lo que yo he visto, lo que está pasando acá es más o menos en una línea media así. En una línea del tiempo, en un momento el Señor vino y murió. Derramó su sangre por nosotros para hacer la paz y para establecer algo legal. Porque legalmente el primer hombre que Él creó no la hizo bien. El primer Adán no la hizo bien. Y Dios dijo, no, voy a tener que ser yo el segundo Adán, el segundo hombre que haga las cosas bien, porque lo que dije yo se tiene que cumplir legalmente. Entonces, esto es una posición personal. En el año 70 se cumplió lo que dijo el Señor, la destrucción del templo. Destrucción del templo. Después que destruye el templo, porque pues la persecución empezó aquí. Aquí reinaban Calígula, Nerón, todos esos pervertidos hijos del diablo. Y hubo mucha persecución y yo creo que más o menos como 7 años, cerca de 7 años aquí, porque empezó por el año 69 el sitio de Jerusalén. Por eso el Señor dijo, cuando veas estas cosas, pues huye a los montes. Y si estás en los montes no regresa a Jerusalén, pero la ciudad fue sitiada por mucho tiempo. Y después de 7, vamos a decir, todo este proceso en el año, vamos a decirlo más largo para verlo mejor, en el año 76, aquí, en mi opinión, Satanás es atado. Aquí, Satanás es atado. De aquí para aquí vino lo que se llama el reinado de los santos con Cristo. Aunque la Biblia siempre habla y vivieron y reinaron con Cristo. Y dice, y su hijo fue arrebatado y regirá las naciones con vara de hierro. Siempre hubo un énfasis, los que iban a reinar eran los reyes, los santos, y vi tronos y vi reinos. Y se sentaron a juzgar a las naciones con vara de hierro y las quebraron como se quiebra el barro en las manos del alfarero.
Entonces, el reinado de los santos. Luego viene el final de los 1000 años. Pero esta es la parte que quiero. Y como hemos estado enseñando que la destrucción del templo. Destrucción del templo. Satanás suelto. Pero como hemos estado enseñando que toda la historia absolutamente ha sido manipulada, la cronología y la historia, entonces, de acuerdo a mis investigaciones personales, análisis en oración delante de Dios por mucho tiempo, he llegado a la conclusión de que se cumplió lo que dijo el Señor, que no pasará esta generación, algunos de ustedes no van a gustar de muerte hasta que vean venir al reino de los cielos. O sea, muchísima Biblia. De ciertamente vengo pronto, estoy a la puerta, estoy allí. O sea, ¿cuándo pasó esto? Cuando el Señor murió, él comenzó a hablar, 500 personas después de su resurrección lo vieron, habló con ellos, les dijo lo de Jerusalén, ¿cuándo serán estas cosas? Y la final de la era, del tiempo, no del final de la tierra que creó, sino ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de estas cosas y del fin de estas cosas? Estaba hablando de esto. Cuando se cumple todo, viene toda la prueba y todo, el Señor viene, destruye. Acá se produce lo que se llama la gran tribulación, es este periodo, de aquí hasta aquí. Desde que el Señor muere, resucita, viene de aquí a aquí la persecución. Satanás es atado, pero aquí viene la parte interesante. Se ha probado y he dado nombres, entre ellos está Fomenko y dos más que son personas que no tienen nada que ver, no son nada religiosos, son científicos, son matemáticos, son cronólogos y he dado nombres, probablemente lo demos más claro, documentado. Pero ellos dicen que ha habido 700 años fantasmas y 300 años fantasmas que suman como 1000 años. La historia ha sido alargada y han metido en esos 1000 años unos cuentos espectaculares. Han repetido el mismo evento con diferentes lugares geográficos y diferentes nombres, pero todo es el mismo evento, la plaga de la famosa peste negra, que murieron no sé cuánto, no lo tengo claro, pero murieron no sé qué porcentaje, toda la humanidad murió. Imagínense eso, creo que 100, 200 millones de personas en ese tiempo, no me acuerdo, lo vamos a ver más claro, ustedes lo pueden investigar, la peste negra. Hubo un año famoso, el año más oscuro de la historia, donde se oscureció y por meses no se podía ver el sol. Todo eso está documentado en la Edad Media, la Edad Oscura. Esa Edad Oscura para mí fue la Edad de Gloria, donde se construyeron todas las catedrales más hermosas que pueden haber, la Santa Sofía allá en Turquía, la que está en España, la Santa Familia, todas esas bellezas de construcción que están por toda la tierra, fue aquí. Esto no fue la Edad Oscura, fue la Edad de Gloria, donde los reyes, los santos reinaron con vara de hierro, donde se abolió, y lo dije, pues ellos tienen que también colocarla y falsear la historia. ¿Cómo establecemos esta verdad con una mentira que lo reemplace? Pues Teodosio I, el emperador Teodosio I el Grande, y esa palabra Teodosio primero, el Grande, esta palabra es dado por Dios. Ese es su nombre de este famoso. Y ahí no se permitía el paganismo, la idolatría, la usura. O sea, ahí tenía que vivirse bien. ¿Cuánto influenció? De acuerdo a la información secular, porque tiene que ser legal también. Puede estar manipulada, toda torcida, pero pues lo que pasó tiene que decirse. Teodosio duró 1000 años. ¿Cuánto duró la Edad Media? La Edad Media o la Edad Oscura también duró. ¿Cuánto duró el Imperio Bizantino? 1000 años también.
Y entonces ahí están todas las pruebas, están todas las monedas grabadas con la fecha aquí. Y da la casualidad que la fecha está con una J y tienen una J con la J de 566 de nuestro Señor Jesucristo. Y no tiene una J, tiene una I muchas veces. Entonces, ¿de qué estoy hablando aquí? Estoy hablando de un tema de cronología. Ahora, esto que estoy hablando aquí, para que se note mejor, esto es lo interesante. Si es verdad que añadieron 300 y 700 años comprobados, documentados que faltan, son fantasmas, famoso dicho, la cronología fantasma, lo pueden buscar en internet. Quiere decir, si es verdad, entonces, ¿cómo calza? Entonces, lo que nos dicen es que Roma cayó en el año 476 documentado, ¿no? Caída de Roma, aquí. Entonces, si es verdad que Satanás fue soltado como el Señor Jesús dijo, entonces esto, siguiendo acá así, hasta después que termina el reinado de los santos, entonces si aumentamos de aquí hasta aquí, son 1700 años. Y si la caída de Roma, nuevamente hasta aquí, son 1300 años, entonces quiere decir que de acá hasta acá, cuando llegamos a la cuenta, entonces coincide todo. Aquí están los 300 años acá y acá están los 700 años aumentados. Si esto fue lo que aumentó, entonces ahí están los 1000 años siempre que quedaron. O sea, ¿qué significa esto? Que fue en el año 76, pero nos han hecho creer que la caída de Roma fue el año 476. No, la caída de Roma fue acá realmente. Porque dice que el Señor dijo que en una hora vendrá en tu juicio la gran Babilonia con todo. Y cuando Daniel habla de la estatua de Nabucodonosor, la piedra que viene de arriba de lo alto cae exactamente en los pies de hierro mezclado con barro. El hierro representaba al imperio romano y el barro representa al pueblo de Israel, porque siempre habló Dios en el Salmo dice, somos barro en tus manos. La palabra de Dios dice también que somos vasos de barro en las manos del alfarero. En Ezequiel habla del alfarero, que Dios nos trata a su pueblo como barro. En Apocalipsis dice, las regirá y las quebrará como barro. Entonces el pueblo de Dios es identificado como barro. Quiere decir que cuando la piedra, según Daniel, cae en los pies, destruye a la misma vez al pueblo de Israel, al templo de Jerusalén, con toda su... Termina ese periodo de templos de manos y empieza una nueva era de gloria donde los santos ahora reinan porque el templo son ellos. Destruye ese ayón, ese sistema, ese siglo donde había templos hechos de manos y viene el nuevo siglo de donde los templos somos nosotros, somos el templo del Espíritu Santo. Entonces, aquí se desarrolló todo realmente, pero como ellos nos engañan, tuvieron que aumentar 400 años. Entonces, si le aumentas 400 años, son 476. Entonces, de aquí hasta aquí son 1300. Pero como fue realmente aquí en el 76 son 1700, entonces 300 más 700 son 1000. Ahí está el engaño. O sea, una complicación espectacular.
Para mí que Satanás tuvo 1000 años para pensar cómo hacer para que en un momento determinado, cuando salga a conquistar totalmente 13 flechas, 13 colonias, 13 hojas de laurel, una sola cabeza enfocada, no más el ordo caos. O sea, ordo caos es lo que hace el diablo, crea el caos y más caos y más caos, porque eso fracciona el alma de la gente y puede manipularla mejor, con miedo, con malas noticias, con guerras, con rumores de guerras, para fraccionar el alma de la gente, para que la gente no piense, no se dé cuenta de lo que está pasando, que estamos viviendo un engaño espectacular. Espectacular. Esto es prácticamente una introducción. Esta es una introducción. Le dejo con esto. Y acuérdense, el acento acá, porque si escribo así legalmente, o sea, legalmente esto no tiene acento. Las letras mayúsculas y capital no pueden llevar acento. A la gente que le importa, bueno, en una Corte Suprema legal, de lo más alto nivel, pues esto está mal escrito. Y no es aprobado, ¿ok? Con eso lo dejo. Bendiciones.